O concello de Sanxenxo é un dos puntos de turismo máis importantes na época estival. A vila reduce ata metade o número de parados ca chegada do verán. O alcalde explicou a importancia da visita para aplicar políticas que potencien o turismo todo o ano. Le transmití la importancia que tiene para nosotros todos los sectores económicos y en este caso el turismo. Hoy nos reunimos aquí con los representantes del CES, que son el grupo de los hoteleros de todo Sanxenxo. Lo que estamos tratando es de buscar políticas y aplicando políticas como tú nos inculcas también desde Génova para que la gente tenga trabajo todo el año, no solamente los pocos meses de verano. O vicesecretario nacional de Política Autonómica e Local do PP eloxiou o concello polo seu labor no sector do turismo. Considera que apostar por este sector é xerar emprego. Lo que nosotros hoy venimos a reivindicar y lo que queremos hoy es trabajar, es escuchar, porque lo que estamos haciendo es una apuesta por el turismo para la generación de empleo, donde el turismo va bien, como es en Sanxenxo, la ciudad y los hombres y mujeres que viven les va bien. Por eso nosotros queremos, y me imagino que lo que vamos a hablar es cómo ese proyecto de éxito llevarlo a los 12 meses, que sea permanente, y en eso es donde se va a trabajar, y para eso hay que hacer políticas que realmente sean en positivo. Vicente Tirado explicou que a reunión co CES débese ao seu compromiso por axudar os emprendedores e facer políticas que lle faciliten a súa labor. Es que tenemos que facilitarle las cosas a los emprendedores, que es lo que vamos a hablar con ellos. Una buena política fiscal, es decir, que haga que realmente bajando impuestos se genere más oportunidades, que haya mayor calidad en todos y cada uno de los negocios. Vamos a intentar que la reforma que hicimos, una reforma laboral, sea para generar más puestos de trabajo, porque cuando hay actividad todo el mundo sale ganando. O Popular cualificou o turismo de Sanxenxo como un turismo de calidade e para todas as cidades. Quere aprender do modelo da vila para aplicalo en todo o país.